en una mujer realmente, pero vamos a ver por qué esta mujer, gloria al Señor, fue utilizada por Dios y de qué manera ella aplicó a su vida las verdades que el Señor puso en su palabra para que ella fuera una mujer eficiente. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, gloria al Señor, es Efesios, escrito por Pablo, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, el apóstol Pablo estaba preso, tenía una sentencia domiciliaria y estaba ejecutando esa sentencia a domicilio por 2 años. Y el apóstol Pablo, en esos 2 años que él fue llevado a Roma, lo acompañaban 470 soldados. Imagínense la magnitud de cómo Roma veía a Pablo. Un hombre peligroso, un hombre que estaba trastornando a Roma, porque Roma era un imperio en donde había leyes y las leyes eran vivir o morir. Y el apóstol Pablo quebrantó esas leyes cuando predicaba el único camino de salvación. Cuando el único camino de salvación fue predicado a los romanos, entonces los romanos pensaban que el imperio se debilitaba. Pero es que cuando predicamos a Cristo, se trastorna el infierno. Cuando predicamos a Cristo, el infierno tiembla. Cuando predicamos a Jesucristo, todo cambia. Y Pablo fue llevado a Roma y fue acusado de ser un tirano. Fue acusado de ser un sacrílego. Fue acusado de ser un herejías. Tirano porque dice que era una traición haber cambiado al Dios que él conocía por un tal Jesús. Que ese no era el Rey de Reyes ni Señor de Señores. Pero nosotros sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores está presente, está vivo y no necesita culto de idolatría, porque Él vive por los siglos de los siglos. Dice que él era un traidor. Y entonces Pablo, escoltado por 470 soldados romanos, 2 años preso en Éfeso, en esa cárcel, Pablo allí ve detenidamente cómo es la armadura de un romano. Pablo estaba encadenado a un soldado romano. ¿Usted se imagina? Para ir al baño, el soldado. Para comer, con el soldado. Para leer, con el soldado. Pero varias personas le ayudaron a escribir las epístolas, ¿no? Las epístolas de los Efesios, a Filemón, a Colosas, siempre acompañados por un romano, un soldado romano. Y Pablo mira detenidamente qué función tiene la armadura en el soldado. Y nosotras, para poder pelear contra Satanás, tenemos que tener armadura. El hombre, el soldado, el guerrero de esta iglesia, para poder enfrentarse a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes de la tiniebla, tiene que estar vestido de toda la armadura. No una parte, toda la armadura. ¿Y sabe, iglesia? Entonces Pablo, lo primero que ve en el soldado romano es el casco. Casco que tenía Jocabet, casco que tenía la guerrera que nosotros vamos a estar hablando en esta hora. Lo primero que él observa es su cabeza. Su cabeza está protegida. Y nosotros como iglesia, nuestra cabeza está protegida por este poder, por la palabra del que vive por los siglos de los siglos. Pablo observa que el soldado romano está
bien protegido, tiene un casco. Porque si el soldado no tiene ese casco, de seguro un espadazo le abre una brecha en su cabeza y deja los sesos tirados por todos lados. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios nos ha provisto. Y en Hechos capítulo 4, el versículo número 12 dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el casco de la salvación, nosotros como cristianos, nosotras como cristianas, debemos ponérnoslo en nuestra cabeza, porque ese casco nos dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos. Dice la palabra del Señor aquí: no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. Entonces estamos luchando con un poder que ese poder no es sangre ni carne. Son huestes, son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas, de las regiones celestes que hay aquí. Y Pablo observa con detenimiento, preso en Roma, primero preso 2 años, con 2 años tenía suficiente vista, suficiente análisis para ver qué hacía una armadura dentro del soldado romano. Se cuenta que los soldados romanos eran una legión muy eficiente, muy disciplinada. Y cada vez que ellos combatían, cada vez que traían un armamento nuevo, porque si combatían con determinado ejército, ellos ideaban y mejoraban el arma que tenía el ejército, y a su nombre. Primer elemento, primer vestidura que tenemos que nosotros ponernos siempre, todo momento, a toda hora, es el casco de la salvación. El enemigo es especialista en tomar mentes. El enemigo es especialista en derribar con la duda. Ah, que tú no eres salvo. Ah, que mira que todos los días dices una mentira. Mira que cada vez no ejecutas nada de lo que Dios te dice, que siempre andas en trampa, en mentira. Mira cómo anda tu casa, mira cómo andas tú, mira las volteretas que das y mira, eres falso. Pero el casco de la salvación nos recuerda que si vamos a Cristo, en Él hay salvación. Y cuando nos ponemos el casco de la salvación, estamos seguros de que a quién nosotros creemos y a quién servimos. Porque no hay otro nombre en el cielo en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, y a su nombre, iglesia. Y Pablo estaba ya en Roma, encarcelado, y tenía un soldado romano para arriba y para abajo. Se turnaban cada 4 horas. En 4 horas él podía ver el otro soldado. Cuando venía, tenía la misma armadura. Si el soldado romano tenía que ser disciplinado en su armadura, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, iglesia? No le pesaba el casco, no le pesaban las breas, no le pesaba el escudo, no le pesaban las lanzas, no le pesaba la pechera, no le pesaba nada de esas cosas que llevaba. Y cada 4 horas Pablo veía que un sustituto venía con la misma armadura, y a su nombre. Entonces el Señor nos dice aquí: vístete de toda. No dice que yo nada más me voy a poner cinturón hoy. Ay, que me da pereza. Hoy nada más me voy a poner la coraza. Mañana ponerme esas plantillas son tan duras. No. Y esas sandalias estilo zapatillas o las tenis de los futbolistas, esas sandalias pesaban, porque esas sandalias del soldado romano tenían que ser todoterreno.
No podía ser una sandalia resbaladiza, porque cuando venía el enemigo se resbalaba y lo podía acabar. Eran unas sandalias bien atrincadas, con bastantes endijas. Y Pablo miraba toda la armadura. Con el casco de la salvación, Pablo escribió y dijo, es que en ningún otro hay salvación. Iglesia, cuando te enfrentes en un problema, cuando tengas dudas, cuando pienses que no vales nada para el Señor, cuando el diablo te pone, te arrastra, te pisotea, te bambolea de un lado para otro, dice la palabra del Señor que en Jesucristo, solo en Jesús hay salvación. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Y luego Pablo nota que el soldado romano estaba bien apetrechado en el pecho, que tenía una coraza, y pone, tienes que armarte con la coraza de justicia. Y es que la coraza de justicia, por la fe nosotros somos justificados. Justificado significa que no hay nada de qué acusarnos, iglesia. No hay nada de qué acusarnos. ¿Quién te acusa? No hay nada de qué acusarnos, porque Él pagó el precio. Y la coraza servía para que cuando viera el enemigo contrario, no encontrara un hueco aquí. Y aquí se cubría el corazón. Aquí se cubría el estómago. Aquí se cubrían los intestinos. Así que cuando el enemigo venía y te trataba de dar un espadazo profundo en el pecho, se encontraba con la coraza. Y a su nombre. ¿Y cuántos sabemos que la coraza de justicia es nuestro Jesús? Y el enemigo va a tratar de derribarte esa coraza, de dejar tu corazón a la intemperie. Pero iglesia, nuestro corazón es de Cristo. Él no va a poder darte una estocada en el corazón, porque nuestro corazón le pertenece a Jesús. Y lo primero que Pablo entendió que conformaba la armadura de un soldado, ese soldado que por 2 años cambiaba cada 4 horas, porque él estaba encadenado a ese soldado. Él tenía una sentencia domiciliaria. Él podía recibir a toda la gente predicando, pero estaba encadenado a un soldado y a su nombre. Entonces él nota que el soldado tenía una armadura aquí también. Y esa armadura él la llama el cinturón de la verdad. ¿Y para qué servía el cinturón del soldado romano o de la armadura romana? Porque el soldado romano tenía que tener seguridad, tenía que tener equilibrio, tenía que estar sostenido. El soldado romano tenía que estar fajado. El soldado romano tenía que estar completamente sujetado. Porque primero, si no estaba fajado, sujetado, apretado, si no estaba ajustado, se le caía lo de adentro, la ropa interior. Y los soldados romanos desarrollaron también, para aprovechar la ropa interior, ellos también tenían armas chiquitas, dagas, puñales, cosas punzocortantes, en donde ellos también en un momento allí que no tenían la lanza ni la espada, entonces ellos se defendían de esa manera. Y el cinturón del romano era un cinturón grueso, no era un cinturón así de que una cosita así de ancho, no. El cinturón romano era una faja gruesa que lo apretaba, que le daba equilibrio, que lo ceñía, que lo sujetaba, que lo ajustaba. Y cuando el soldado romano caminaba con ese casco, con esa coraza, encima bien apretado, él podía caminar bien, como caminamos la reina guerrera.
como caminamos en esta iglesia, hombres de fe, mujeres de fe, hombres y mujeres bien equilibrados, bien sostenidos, aleluya. Y el cinturón le daba una seguridad al romano de que estaba bien apretado. Bien apretado. Entonces, ceñidos con la verdad. Iglesia, cuando nuestro cinturón tiene huecos, cuando nuestro cinturón ha perdido estabilidad y no sujeta, cuando nuestro cinturón ya no está para amarrar bien, para sujetar bien, para apretar bien, para balancearnos bien, entonces ahí entra el enemigo. No puedes dejar, iglesia, que tu cinturón ande por allí desflecado, ande por ahí dañado, esté pudriéndose y tú se lo sigues usando, no. ¿Y qué pudre el cinturón? La mentira, porque no es verdad. Y se llama cinturón de la verdad. La mentira, la falsedad, la hipocresía. Mira, iglesia, si hay una cosa que le agrada al Señor, es que nosotros andemos bien fajados, fajados en Cristo Jesús, fajados en su verdad, totalmente rellenos de su verdad. Nadie te echa cuento. No puede venir una persona a decirte, oye, mira, tú estás perdiendo el tiempo en esa iglesia. Jesucristo nunca va a venir. Jesucristo nos salva. Eso es mentira. Cuando nos morimos y punto. Esta iglesia, cuando Jesucristo suene la trompeta, primero resucitarán los muertos y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con Él y a su nombre. A su nombre, iglesia. Entonces Pablo miró todo eso. Y cuando nosotros decimos de que somos las reinas guerreras, no quiere decir que nada más nosotros vamos a andar de pasarela para allá y para acá. Pasarela, no, mi amor, tenemos que estar ataviadas, tenemos que estar vestidas de guerra, tenemos que estar puestas con toda la armadura. Dice la palabra, vístete de toda. No nada más te vas a poner cinturón. Hay atuendos que lucen el cinturón. Pero ¿de qué me sirve si no tengo la cabeza, no tengo la coraza, no tengo las sandalias y no tengo mi escudo? Dice que los ataques de los enemigos para los soldados romanos, ellos desarrollaron arcos que tiraban flechas, pero las flechas eran flechas con flama, flechas de fuego, y el escudo protegía al soldado romano contra esas flechas. Dice, y Pablo estudia, que el soldado romano tenía un escudo espectacular. El soldado romano tenía un escudo en donde cuando le ponía su defensa para defenderse del ataque enemigo, entonces las flechas todas se apagaban. El escudo mayormente era de cuero, pero lo calafateaban o le untaban mucho aceite. Así que, iglesia, tú tienes que andar con tu escudo lleno de aceite, untado de aceite, para que te resbalen todas las cosas del diablo, las mentiras, las tentaciones, los problemas, los obstáculos. Tú no puedes ser un guerrero, una guerrera que no esté lleno de aceite. Porque si tú no estás lleno de aceite, entonces el enemigo rápidamente te eliminará. Y a su nombre. Iglesia, y las sandalias del soldado romano eran unas sandalias diseñadas especialmente para la guerra. Nosotros no podemos andar por allí diciéndole o creyéndole a los noticiarios o viviendo una vida decadente, deprimida, cuando nosotros sabemos que tenemos que pisar bien. Cuando el soldado romano caminaba, él pisaba bien. Él pisaba con garbo, él pisaba con donaire. El soldado romano, cuando iban en esas legiones de soldados, la tierra temblaba. Iglesia, la tierra temblaba cuando iban los regimientos de los soldados romanos, y cuando ellos caminaban y cuando ellos andaban, la tierra temblaba. Era tal el poder del paso del romano.
El romano era uno de los ejércitos más temidos. Y sabes, iglesia, nosotros somos uno de los ejércitos más temidos por el diablo. Porque nuestra fe está inquebrantable. Nuestro corazón le pertenece a Cristo. Nuestra mente es de Jesucristo porque tenemos la mente de Cristo y a su nombre. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria a Dios. Esa era la armadura de la reina guerrera. Entonces, ¿usted qué piensa? Jocabet estaba armada. Jocabet estaba vestida de toda esa armadura. Gloria al Señor. Y vamos al siguiente paso. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, que nosotros debemos estar con toda la armadura del Señor, porque no solamente tener lo que ya dije, sino que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debe ser la primordial en nuestras vidas. Usted no puede salir sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque en la medida que usted vaya caminando, saliendo de la casa, de seguro que van a venir ataques. Pero la palabra ya memorizada, la palabra ya estudiada, es la palabra que nos va a llevar de más a más y de victoria en victoria. Gloria a nuestro Dios. Iglesia, tienes que tener tu espada, pero bien ceñida. Jocabet significa Jehová es glorioso. Y vemos aquí una mujer, el pintor la resalta, estaba preocupada, se veía preocupada. Tenía su bebé, ¿qué iba a hacer con ese bebé? Jocabet, la madre de Moisés, decidió tener a Moisés en un tiempo de esclavitud. Ella era esclava, su esposo era esclavo. Amram y Jocabet eran esclavos del pueblo egipcio. 350 años vivieron esclavizados a Egipto. Pero Dios, como ella era estudiosa de la palabra y estaba bien armada, vestida de la armadura, y oraba, Dios le habló. Dios le habló, así como le habla a las mujeres y a los hombres de esta iglesia. Dios habla. Cuando Dios va a hacer algo, Él habla. Y de seguro que habló a Jocabet y le dijo: Jocabet, ¿sabes? Te voy a dar un hijo. Una noche de avivamiento, ella y el esposo decidieron tener un niño y concibió a Moisés. Una época muy dura, una época totalmente mercenaria, una época muy difícil, porque dice la palabra del Señor que cuando ellos decidieron tener a Moisés, el pueblo estaba siendo duramente atacado. Dice la palabra, existía una ley en la que todo bebé varón debía ser ahogado en el río. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Ella sabía esa ley egipcia, porque los faraones cambiaban cada cierto tiempo y la dinastía se hacía más fuerte entre ellos. Y saben, iglesia, se cree que había 3 millones de judíos, de hebreos, allá en Egipto, y ellos no sabían cómo parar el avivamiento. Había mucho avivamiento, entonces nacían los niños, y cuando nacían los niños crecían y se iban desarrollando como hombres, y ya habían llegado a 3 millones, y el imperio egipcio creía que iba a ser entre ellos, ahí iba a haber una revuelta, y que iban a atacar al imperio. Y es por eso que esta mujer le hizo caso a Dios. Decidió tener su bebé, un hermoso bebé. Y ella, que significa Jehová es glorioso, sabía que cuando esa ley se iba a hacer efecto, esa ley dice que los iba a cada día a mitigar más. Dice la palabra del Señor
en Éxodo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con gran dureza. Éxodo capítulo 2, versículo 13, y dice: y los egipcios no solamente hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, sino que amargaron su vida con dura servidumbre. Hacían barro, ladrillo, toda labor del campo, todo servicio. Entonces eran obligados a realizarlo con mucho rigor. Y usted ve en las películas, eran totalmente lapidados muchas veces, eran como si fuesen animales los judíos. No tenían valor. Los faraones que sucedieron después que murió José no lo conocieron. Ellos veían entonces al pueblo de Israel como una amenaza. Y cuando tú eres una amenaza, el diablo ataca. Así que, iglesia, tenemos que estar vestidos con toda la armadura, porque el diablo te va a atacar, porque eres una amenaza. Pero nuestra Jocabet no era cualquiera. Jocabet era del linaje de los levitas. Ella y su esposo eran de la tribu de Leví. Ella era una salmista, tal vez, una danzora. Ella se conocía al pie de la letra la palabra del Señor. Se levantaba con la palabra, dormía con la palabra, enseñaba la palabra. Nosotros, como iglesia, nunca podremos avanzar si no tenemos un equipo de trabajo. Jocabet, es cierto, dio a luz a Moisés, pero ya ella había dado a luz a Aarón, ya ella había dado a luz a María. Ella tenía 3 hijos. Y prueba de ello, que cuando tiró el niño al río, lo puso en el río, entonces el niño era vigilado por su hermanita. En su casa, Jocabet tenía un equipo de trabajo. Me imagino que ella le decía a su esposo, Anran, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, ¿ves? Ya se llevaron el niño de la vecina. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, ya el niño está creciendo. Esto y lo otro. Y Anran y ella eran un equipo. Y los hermanitos le ayudaban a que el niño no llorara. María y Aarón estaban ahí. La mamá los tenía entrenados. Y entonces ese equipo de trabajo de ellos logró muchas cosas como la podemos hacer nosotros en nuestras casas. Porque no somos una isla. Usted necesita de la persona que está viviendo con usted para poder llevar a cabo muchos planes. Y nosotros no podemos ser personas aisladas. Y note que cuando existía la ley de que todo bebé varón debía ser ahogado en el río, Jocabet, María y Aarón, Amram lo sabían. Pero Dios le hablaba a ellos porque ellos eran una familia de altar. Eran una familia de altar. Y si nosotros notamos en la Biblia, Jocabet como madre le transmitió la palabra del Señor a sus hijos. Aarón se destacó porque él era un orador muy elocuente. Aarón hablaba con mucho denuedo y mucha fuerza. Moisés llegó a ser un gran estadista, un gran legislador, un gran gobernador. Escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Hazañas increíbles. María, la hermanita, era una danzora. María, la hermanita, era una profetisa. O sea que Jocabet sabía quiénes eran sus hijos y qué destino iban a tener. La historia, ya usted está viendo allí, que se narra en Éxodo 2, se narra en Éxodo 6, quién era Jocabet. Ahí solamente aparece hasta números cuando dice que tuvo a María, que tuvo a Aarón y que tuvo a Moisés y a su nombre. Entonces, esa es nuestra historia de esta guerrera, de una descendiente de una larga línea de sacerdotes. Estaba casada con otro sacerdote llamado Amram, una reputación intachable. Nadie tenía que estar diciendo nada de esa pareja.
Era una pareja que vivía lo que decía. Era una pareja que había dicho sí al Señor y así se hizo. Entonces, ella era una mujer en su casa, con el equipo de trabajo que tenía, de muchas luchas, de mucha batalla, de mucho dolor, de mucha angustia, pero ella estaba Jocabed, y a su nombre, liderizando el equipo de trabajo que tenía en su casa, juntamente con su esposo. Porque no es que Jocabed hizo las cosas sola. Jocabed necesitó del apoyo del esposo, de la ayuda del esposo, de los planes, y también me imagino que Dios le decía a Amram, no, vamos a hacer esto así, mira, y cuando nace el niño tienen 3 meses que no saben qué hacer con el niño, y en esos 3 meses me imagino que los dos ideaban y los hermanitos también. ¡Qué familia más hermosa! Cuando estás metido en el problema y que todos cooperen, cuando estás metida en la situación y que todos te apoyen, y entonces todos llegaron a un acuerdo, me imagino yo, y dijeron, bueno, esto es lo que vamos a hacer con el pequeño Moisés. Esto es lo pequeño, este pequeño es hermoso, es precioso, pero este pequeño tiene un destino. Así como las mamás todas aquí sabemos que nuestros hijos tienen destino. Aunque anden mal, sabemos que nuestros hijos tienen destino. Aunque no quieran aprender o estudiar, sabemos que nuestros hijos tienen destino, y a su nombre. Dios le ha permitido a mi esposo ser el pastor de la escuela, el rector de la escuela, el que tiene que ver con todo lo que es la escuela de las mañanitas del Buen Pastor. Y le puso en el corazón Dios a mi esposo de que tuviera un centro de jóvenes y adultos aquí en la escuela. Y yo he visto cómo las mamás llegan con sus adolescentes de 16 años, con una bebé, una criatura. Y la mamá las lleva a la hija y lleva a la nieta a la escuela. Y ella se sienta allí a esperar que su hija de 16 años esté dando clase allá. He visto cómo las mamás los han traído obligados, niños de 15 años, varones, y el niño se le dice a la mamá, te dije que no voy a estudiar. No voy a estudiar. Y la mamá, tú vas a estudiar porque tú vas a estudiar, y tú, mientras tú estés en mi casa, tú vas a estudiar. Y qué gozo es ver después, qué lindo, cómo logran su premedia, reciben su certificado. Y la mamá ahí, cuando hacíamos la graduación de la mamá ahí, pesa la señora. Y a veces las niñas venían con su prole, y no tenía nadie que se la cuidara, y la niña se iba a su salón. Habíamos hablado con la directora de la escuela, la profesora Maricel, que cómo hacíamos con esas niñas madres. Y la directora dijo, bueno, si ella quiere venir con su bebé, y ella la puede tener tranquilita mientras dando la clase, que venga. ¿Qué le parece? Ese es tener futuro con los hijos. Eso es tener una visión con tus hijos. Eso es tener una proyección con tu prole. Tú no puedes dejar que el diablo venga y agarre tu descendencia y haga como le da la gana, no. Dice que este varón de Leví fue y tomó a esta mujer, una hija de Leví también. ¿Por qué? Porque en el matrimonio debe haber una conexión, debe haber un agrado, debe haber una línea que une. Si él era un varón de Leví, se conocía todos los reglamentos de los levitas. Y ella era una hija de Leví, por ende se conocía la palabra del Señor, los reglamentos y los estatutos de pies a cabeza, y a su nombre. Entonces, los jóvenes que van a casarse, algo debe de haber de conexión con tu pareja. A mí me encantaba, y yo se lo pedí al Señor, que mi esposo fuera un pastor. Yo no era pastora ni nada de eso. Pero yo le pedía al Señor un hombre de Dios. Un hombre de Dios que amara su palabra, que amara todo lo que el Señor le ponía a hacer. Y yo he visto que mi esposo ama al Señor de atrás para adelante. Su corazón está en el Señor. Su vida está en el Señor.
Su mente está en el Señor, su vocación es el Señor, su dedicación es el Señor. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque debe haber una afinidad. Y Amram y Jocabed eran afines. Y dice que es cierto, tuvo el niño. Lo primero que vemos en esta mujer es una dedicación, aparte de la fe. Después vemos una pasión. Y tercero, una decisión. Gloria al Señor. Y ahí estaba ella, destacada primero por su fe. Una mujer que nada la amedrentaba, ni el decreto del faraón. Porque las dos parteras que había allí en ese pueblo, que no eran judías, el faraón le dijo, o sea, Satanás le dijo, cada vez que nazca un varón lo tiran al río, lo echan al río, ya que se lo coman los cocodrilos. Había cocodrilos en ese río, que estaban como de 20 metros, yo creo que eran, bien alimentados. Señor, reprenda al diablo, así el diablo quiere devorar a nuestros hijos, pero fuera, fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús, fuera. Así quisiera ver a nuestros hijos descuartizados, malandrines, pero mientras hayamos Jocabed aquí, mientras hayamos hombres y mujeres con la armadura bien puesta, nuestros hijos van a ser dedicados al Señor. Era una mujer entregada, porque dice que esta mujer no solamente ella estaba en la presencia del Dios vivo, sino que ella mantenía esa intimidad tanto con Dios como con el esposo, porque ella concibió, ella se entregó a los planes de Dios. Dios le dijo, quiero un hijo, le especificó, le dijo lo que iba a hacer y ella se entregó. Una mujer apasionada, porque ella con tanta pasión vio a su hijo ayudaba con los otros hermanitos por 3 largos meses. Lo tuvo nada más 3 meses. Cuando el niño creció, entonces ella y Amram, María y Aarón planearon lo que se iba a hacer y ella depositó la arquilla del niño con esa pasión. No lo hizo angustiada ni amargada, sino fue una mujer de pasión. Le entregó su deseo al Señor. Y no solamente le entregó el deseo al Señor con esa pasión al niño, porque nada más lo tuvo 3 meses. Imagínense, lo entregó, se lo devolvió Dios y le dijo, cuando cumpla 5 o 6 años me lo traes de nuevo. Otra vez, qué dolor. Separarse del niño hermoso, porque mire, usted nadie le eche cuento, pero todos los hijos y las hijas del Señor somos hermosos y hermosas. Nadie diría, ay, tú sí eres feo. No, yo soy la lindura más grande del universo, soy la bonita del mundo, amén. Porque todos los hijos del Señor, Dios nos reviste de una gracia. Dios te da un donaire, un garbo. Dios te da una distinción. ¿Por qué? Porque somos los hijos y las hijas del Rey. Porque para eso le servimos, para eso le amamos. Y hay personas que tienen, como dijo nuestra hermana Aida, que tienen culto a la personalidad. Tienen un narcisismo con ellos, que si me pongo la nariz, son $7,000, pero me la voy a poner. Que si me pongo bam, son otros $8,000, pero me los voy a poner. Eso no es, al Señor no, ni siquiera el Señor mira eso. Nosotros nos estamos fijando en lujos externos. El Señor se fija en lo más hermoso que es nuestro corazón para Él. Y esa era Jocabed. Entonces, una mujer de decisión, porque los acuerdos que el Señor nos pone, tenemos que cumplirlos. El Señor le dijo, ponlo en el río, que el río ahí va a navegar, ¿qué va a pasar? Tú no lo sabes, pero yo sí. Y es lo que pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos deben crecer. Nuestros hijos deben saber volar solos. Échalos en el agua. Hay muchas corrientes sucias, de agua sucia. Hay muchas corrientes también estancadas,
Hay mucha agua contaminada, pero ellos en el fragor de la batalla, en el fragor de los problemas, en los obstáculos van a crecer y se van a desarrollar. Y van a ser hombres y mujeres de bien. ¿Por qué? Porque ellos tienen que crecer. Pero a veces hay mamás súper proteccionistas que no quieren que sus hijos pasen problemas. Entonces, mañana o pasado, ¿cómo van a solucionar un problema si no saben? Si no saben ni siquiera desenvolverse en una situación pequeña, porque todo ahí siempre está la mamá. Las mamás tenemos que entregarle a nuestros hijos, entregar nuestros hijos al Señor, con entrega, con pasión, con esa dedicación, pero más que nada con la fe. Esa fe de que Dios lo va a librar de esas corrientes, de esas aguas peligrosas, que no va a haber caimanes, ni cocodrilos, ni serpientes, ni nadie que lo devore, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús y a su nombre. Gloria al Señor. Y no solamente Jocabed era esa mujer entregada, apasionada y dedicada, sino que la fe de ella, la influencia de ella fue tan grande, fue tan poderosa, que inyectó en sus 3 hijos, en Aarón, firmeza. ¿Por qué? Porque Aarón era el intérprete de Moisés. Dice que a Moisés se le trababa la lengua, pero la mamá había criado a Aarón. Me imagino que la mamá vio que Aarón hablaba muy bonito, que Aarón se expresaba muy bien. Y la mamá dice, no hombre, este va a ser un orador, así que lo voy a poner a leer, lo voy a poner a charla, lo voy a poner a discurso. Y el peladito, mire, era el mejor orador de aquel tiempo. La señora miraba el potencial que había en los hijos. La señora oraba y Dios le decía, mira, tu hija, ella, tú no le oyes la voz, ella puede cantar. Y ella cantaba. La hija llegó a liderizar todas las mujeres de aquella época. Danzaba, cantaba y encima profetizaba. Pero la mamá ahí, viendo con el papá. Porque mientras Moisés fue llevado desde los 6 años al palacio del rey o al palacio del faraón con la reina, mientras Aarón y María crecieron solos, sin Moisés. Le habían arrebatado a su niñito temporalmente, pero después los vemos juntos, cuando estaban allá en el fragor de la lucha con el mismo faraón, con el mismo Satanás. Allí estaba Aarón a la par de su hermano, y a su nombre. Aarón ahí a la par de su hermano, acompañándolo a todo. Y Moisés iba y Aarón hablaba. Entonces vemos el equipo de trabajo de Amram, el esposo, de Jocabed, de María y Aarón. Y ahora lo vemos juntos con Moisés y a su nombre. Entonces, ella influenció tan grandemente a sus hijos que los, mejor dicho, obligó a que vencieran todo obstáculo. Qué lindo es tener a alguien que te enseña a vencer, a decir, tú eres un ganador. Tú eres una ganadora, tú eres una guerrera, tú puedes, avanza, continúa, camina, no te estanques, mira, sigue. Quiero el título, no quiero nada más posgrado, quiero maestría. Y por ahí alguien, que no quiero decir el nombre, que anda con una camisa celeste, que me debe mi título de maestría. Y ahí estoy, quiero la maestría, la maestría, la maestría, la maestría. La maestría, y ahí estoy. ¿Por qué? Hay que influenciar a nuestras generaciones, a nuestro alrededor, para que tengan logros, para que tengan conquistas. Si usted no puede quedarse atrás diciendo, ay, que no puedo. Si usted no puede hablar con su hija o con su hijo, ahí está el altar. Usted se puede arrodillar y decirle, Señor, no he podido conseguir esto. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Tú sí, tú lo vas a hacer. Y tú, Señor, me vas a dar esa bendición de yo ver realizado lo que quiero ver en mis hijos, y a su nombre. Porque la pelea se gana en el altar.
Las peleas se ganan peleando en el altar. Te cubres de toda tu armadura y el diablo no te puede decir a ti que no puedes. Sí puedo orar, sí puedo ayunar, sí puedo retirarme, sí puedo aprenderme los versículos, sí puedo ir a la iglesia y a su nombre. Y note que los enseñó a superar todos los obstáculos para que llegaran a ser lo que Dios había planeado para ellos. Iglesia, no nos podemos quedar atrás. No podemos ser hombres y mujeres inactivos. No podemos ser hombres y mujeres estancados. Porque dice la palabra del Señor que Él te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Y nosotros no podemos andar como anda este mundo, la corriente de este mundo, dice Pablo. Pablo dice que la corriente de este mundo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y hoy hay una hemorragia total de desvalorizaciones, tanto morales, no hay valores. Y entonces ahí va ese flujo, en donde lo malo es bueno y en donde lo bueno es malo. Nosotros andamos como esa corriente. A nosotros esa corriente ni por aquí ni por acá. Nosotros seguimos la corriente que viene de lo alto. Lo sobrenatural de Dios es lo que nosotros vamos a completar en nuestras vidas. Y no va a haber obstáculo, no va a haber diablo, no va a haber nada que nos avasalle, porque Dios es nuestro Salvador y Dios es nuestro Señor. Y a Él obedecemos. Jocabet tenía y sabía muy bien que había un decreto de muerte, pero ella prefirió obedecer ¿a quién? Al Altísimo, al Dios de toda verdad.